Bueno, iniciamos entonces ahora sí la tercera clase de métodos y técnicas, donde en líneas generales lo que vamos a hacer hoy es terminar con el tema de función lineal, ecuación lineal, sistema de funciones lineales, ecuaciones lineales mejor dicho. No vamos a ver muchas cosas nuevas hoy, pero sí vamos a repasar y trabajar un par de cosas que por ahí generaron dudas o que todavía no se terminaron de asimilar. Así que temas nuevos van a aparecer poquitos ahí entre medio de la clase, pero en líneas generales van a ser todos temas que ya estuvimos viendo. Bien. Primero, para empezar, vamos a empezar con esto, que uno podría pensarlo como que es un tema nuevo, pero en realidad es formalizar un poco algo que más o menos ya sabemos y ya estuvimos trabajando, que es el concepto de las dos dimensiones o puntos en el plano. Así que vamos a tratar de trabajar un poquito eso para entender el concepto. Así que empezamos con puntos en el plano. Bueno, ¿qué es un plano? Bueno, desde ya que un plano es el piso, el techo, la pared o nuestro monitor o nuestra pantalla del celu. O sea, es algo que tiene dos dimensiones, un alto y un ancho. Ese alto se lo suele definir con el eje Y, lo están viendo, ¿no? Más o menos. Eje Y, eje X. Sí. Perfecto. Entonces, esto es lo que se llama los ejes coordenados, el plano cartesiano, que por lo general se pone eje Y, pero bueno, los ejes podrían ser cualquier otra cosa. Y quiero enfocarme en lo siguiente, en cómo se marcan puntos, justamente puntos, en el plano. Así que para eso vamos a hacer la escala que hago siempre. ¿Sí? No le pongo números, ese es un mal hábito mío, pero bueno, cada liñita representa uno. ¿Sí? 1, 2, 3. Para la izquierda tenemos los negativos de X y para abajo los negativos de Y. Entonces vamos a empezar a marcar puntos para reforzar algo que usamos mucho en la clase pasada y que usaron con Ale, pero no sé si por ahí lo terminan de entender todos o de comprender por qué son así las cosas. Supongamos que yo marco este punto de acá, este punto verde. ¿Sí? Y lo voy a llamar P1, o sea, el punto 1. ¿Cómo hacemos para describir a este punto, el punto 1? Entonces, esto es fundamental, que por ejemplo si le pregunto a Ramón dónde vive, y Ramón no me puede decir que vive en la calle Alsina, porque podrían ser infinitas posibilidades de vivir en la calle Alsina, ¿no? Entonces necesita decirme sí o sí en qué calle y qué calle la cruza. Es fundamental eso, o sea, uno necesita las dos dimensiones para poder describir perfectamente un punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para describir este punto? Necesitamos sí o sí la coordenada X y sí o sí la coordenada Y. Es la única forma de describir un punto dentro del plano. Bien. Entonces, estamos en el plano y necesitamos dos puntos. ¿Cómo se los describen esos dos puntos? Por convención, siempre el primer punto es el de X. Entonces, en este caso, el punto 1, P1 va a ser el que está en el 4 de X, punto y coma, se lo separa con punto y coma. Y vamos a ver en Y, 1, 2, 3, 4, 5, el que está en 5 de Y. Entonces es fundamental esto, que siempre que uno quiere señalar algo en el plano, va a necesitar, como el plano lo indica, dos dimensiones. Perfecto. De la misma forma, si marcamos cualquier otro punto, no sé, supongamos este, vamos con el punto P2, el punto rojo. ¿Dónde está este punto rojo? Ahí me responden ustedes. ¿Cómo hago yo para determinar ese punto rojo? Menos 2x, 1y. Efectivamente, primero X está en el menos 2 de X y en el 1 de Y. ¿Sí? Tratemos de hacer los números redondos. Está en el menos 2 de X, punto y coma, en el 1 de Y. Perfecto. Bien, y vamos con este último, el punto P3. Que ¿dónde está P3? ¿Dónde les parece que está acá P3? No se ve. ¿No se ve todavía? Ah, mira. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos. 1, 2, 3, menos 4 de Y. Con menos 4. Ok. Al revés. Es cierto que está en el menos 4 de Y, pero fundamental primero el de X. ¿Sí? En este 5 caso X, es 5 de X 5X, y menos 4 de Y. El orden fundamental. Bueno, esto parece una pavada, pero es algo necesario. ¿Para qué? Para poder entender un poco cómo se comportan las funciones lineales que estuvimos viendo la clase pasada. Así que esto lo dejamos acá remarcadito, pero recordando que cualquier punto
dentro del plano necesita de las dos coordenadas. Y las dos coordenadas no en cualquier orden. Primero la x y después la y. Así que ahora sí podemos pasar a función lineal. Vamos a empezar con algunos fáciles y después vamos escalando un poquito en la dificultad. Vamos a empezar con la función lineal 1, f1 de x. Vamos a hacerlo bien fácil. 2x menos 3. Bien, vamos a empezar con esta. 2x menos 3. Entonces, ¿qué cosas podíamos hacer con esta función si yo lo que les pido es un gráfico? Marcar los dos en X y 3 hacia arriba. Bueno, sí, más o menos. Lo primero que vimos no es exactamente eso. Lo primero que vimos Empezar fue a hacer la tabla de valores. hacer una tabla de valores. Y la tabla de valores, ¿qué es? Es justamente lo que acabamos de ver en el pizarrón anterior. Bueno, el mismo pizarrón pero al lado. Es un valor de X y un valor de Y. O sea, el valor del eje X y el valor del eje Y. ¿Y cómo se obtiene esto? Bueno, los valores de X uno los inventa. Por lo general ponemos valores simples para hacer la cuenta, ¿sí? Y el valor de Y sale justamente de hacer la cuenta de la función. Así que empecemos. El primer valor de Y asociado al 1, ¿cuál va a ser? Va a ser 2 por 1 menos 3. Que en este caso sería 2 menos 3 da menos 1. ¿Sí? Esto sería el primer valor asociado al 1. Después uno podría hacer la misma cuenta, pero con el menos 1. Me queda 2 por menos 1. Menos 3, en este caso me da menos 2, menos 3, ¿cuánto da esta cuenta? 2 por menos 1, menos 3. Ya les pregunto a ustedes cuánto da. Menos 5. 6 positivo. No. Menos 5, ¿no? Acá hay que poner un menos 1. Es cinco. 2 por menos 1, eso da menos 2. Menos 2, menos 3, eso da menos 5. Menos 5. Ojo en esa cuenta, por eso la pregunté, porque sabía que me van a meter la pata. Ojo con eso, ojo. ¿Sí? Al menos 1 le corresponde el menos 5. Y vamos con el último, ¿cuál le corresponde al 2? Con los positivos son fáciles. 2 por 2 da 4, menos 3 da 1. Listo, ya tenemos 3 puntitos. Se ve muy colgada la pantalla, no sé si soy yo o les pasa al resto. A ver, díganme. Sí, no, pensé que no. No, se ve Sí, colgado. está ¿Se ve colgado. colgada? Sí, sí. Antes funcionaba muy bien esto que está pasando. Vamos otra vez. A ver ahí. ¿Ya están viendo? Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, profe. entonces, una vez que tenemos esos pares de puntos, podemos pasar a lo que hicimos en el pizarrón anterior. ¿Sí? Hacemos los ejes. Y acá empezamos a notar que las cosas estas que estuvimos construyendo son simplemente puntos en el plano. O sea, el rojo es el punto P sub 1, el celeste es el punto P sub 2 y el verde va a ser el punto P sub 3. ¿Sí? Entonces lo que conseguimos son simplemente puntos en el plano, por ende podemos aplicar lo mismo que vimos en el pizarrón pasado. ¿Cómo se marcan los puntos en el plano? Bueno, muy simple. Primero hacemos la escala. Si se vuelve a colgar me avisan. ¿Sí? Vamos con el rojo. El rojo me dice, en el 1 de X tengo que ir al menos 1 de Y. O sea, este es el punto P sub 1, el que está en rojo. Después, el celeste me dice que al menos 1 de X le corresponde el menos 5 de Y. Un punto que está como por acá. Y por último, el punto 1, que era el que estaba en verde, me decía que al 2 de la X le correspondía el 1 de la Y. Algo así. ¿Bien? Hasta ahí me siguen más o menos. Esto ya lo vimos, pero es bueno repasarlo. Bueno, y una vez que uno tiene puntos, uno con un poquito de imaginación se da cuenta que estos puntos están todos alineados. Están todos alineadísimos. ¿Sí? Entonces, cualquier
solución, es decir, cualquier punto de X y de Y va a estar dentro de esta recta que estoy marcando punteada. ¿Ok? Es por eso que esto se llama función lineal, porque la solución es una línea. Bien. Bueno, yo por lo general grafico siempre 3 o 4 puntos dentro de la tabla, pero acá viene algo que ya vieron con Ale, ¿no? ¿Cuántos puntos necesito yo para marcar una línea? O sea, ¿cuántos puntos necesito 2. sí o sí? Necesito 2, 2, ¿no? O sea, con un solo punto no me alcanza porque uno puede realizar infinitas rectas que pasen por un punto determinado. Ahora, si yo estoy buscando una recta que pase por 2 puntos, vamos a hacerlo acá. Si yo marco un solo punto, ¿no? Punto P sub 1. ¿Cuál es la recta que pasa por el punto P sub 1? ¿Cuál es la recta? Y puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Hay infinitas rectas que pasan por el punto P sub 1. O sea, con un punto solo no me alcanza para definir a la recta. Pero si tengo dos puntos, P sub 1 y P sub 2, ¿cuáles son las rectas que pasan por el punto P sub 1 y P sub 2? Y no hay muchas, ¿no? Tenemos esta recta y no hay ninguna más. Es solamente esta, no existe. Es exacto, es la única línea recta que pasa por esos dos puntos. Es por eso que, vamos a escribirlo con rojo, para definir una función lineal, para describir una función lineal necesito dos puntos. ¿Sí? Remarco esto. 2 puntos. O sea, la forma de describir una función lineal es con 2 puntos. O sea, si yo tengo que marcar una recta que va de mi casa a la casa de Fabio, es muy fácil. La recta es una sola, ¿sí? Lo mismo, este tipo de cosas se usan mucho con, bueno, los aviones, ¿no? Los aviones tratan de ir el mayor tiempo en línea recta. La línea es el camino más corto siempre que une dos puntos y es única, el camino es único, no hay otra línea que pase por ahí. Bueno, esa es una de las formas de describir una recta, por medio de dos puntos. Si vos me decís por cuáles dos puntos pasa la recta, ya sabemos cuál es la recta. Pero también hay otra forma de describir a la recta, que es lo siguiente. Decir que la recta pasa por el punto P sub 1 y en vez de decir otro punto, decir la orientación. Es decir, la recta pasa por este punto y además tiene una inclinación, una pendiente o un ángulo, como quieran llamarlo, que es este, ¿sí? Entonces la otra forma de describir a la recta es dando un punto y diciendo qué tan inclinada está. Estas son las dos formas de definir una recta. O con dos puntos, o con un punto y su pendiente. Bien, entonces, para describir una recta tenemos tres grandes formas. La forma funcional, o sea, la que ya la tenemos acá, 2x menos y, esa sería una forma funcional. Después, con dos puntos, también podemos describir a la recta. Y también la podemos describir conociendo un punto y conociendo su inclinación. Bien. Esto sería el análogo a señalar, es decir, anda para allá y señalás con el dedo una dirección. Bueno, quiere decir que partís desde donde estás y te movés en esa dirección y eso describe una única recta, ¿sí? Bien, entonces esas son las dos formas de describir una recta que ya lo trabajaron con Ale, pero lo vamos a trabajar ahora otra vez. Bien, a modo de repaso, ya vimos cómo desde una función lineal pasar a un gráfico por medio de la tabla de valores, es decir, por medio de puntos en el plano. Vamos a repasar la otra forma que vimos y después nos metemos con esto último, de los puntos y las pendientes. Vamos con otro ejercicio que podría ser F2. Vamos a ponerlo con fracciones, así se entiende mejor. Vamos con 7 medios de X. Toma para abajo, más 3. Si tenemos que graficar otra vez esta función, ¿qué podemos hacer? Poner el punto 3 En el eje de Y. en el eje de Y. Exacto. Y menos 7 medios es la pendiente. Muy bien, bien.
Bueno, la opción número 1 siempre es hacer la tablita, ¿no? Pero cuando empiezan a aparecer valores feos, uno dice, no, vamos por otro lado. Bueno, ese otro lado es trabajar justamente con lo que se llamaba ordenada al origen, que era este valor que está acá solito. Ordenada muchas veces lo llaman los amigos, no ordenada al origen. Así que vamos a llamarlo ordenada. Y este otro valor, que en este caso es fraccionario, pero bueno, esto es la pendiente. Y esto está asociado a lo último que dije, al de conocer un punto y conocer la pendiente. Y bueno, acá conocemos un punto, que es la ordenada, y conocemos la pendiente, que es esta fracción. Entonces, en base a eso uno puede graficar. Como se hacía, muy bien lo dijo ahí Noelia y Paulo, creo, de la siguiente forma. Vamos a hacerlo acá si se ve. Nuevamente los dos ejes. Pensando, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ahí está la escala no muy feliz, pero más o menos ya lo tenemos. Entonces, si no queremos hacer la tablita porque nos damos cuenta que los valores que nos van a dar van a ser espantosos, hacemos lo de punto y pendiente. El punto que conocemos es este, es la ordenada. ¿Y qué era la ordenada? Era el punto donde se cruza al eje Y. Es decir, nuestra recta pasa por acá. Nuestra recta cruza al eje Y. ¿En Está dónde? lento otra vez. En el 3. Dale, gracias. Nuestra recta cruza a la Y en el 3. Todo lo están viendo lento. Si vuelve a pasar esto, cambio la pizarra y listo, ¿eh? No me hago problema. Se está viendo lento. Sí, sí, está como antes. ¿Sí? Sí, se ve lento. Ok, déjenme que termino esto y ya cambio la pizarra. Bien, entonces la recta pasa por el punto 3 y voy a refrescar la pantalla. Presiento que es por la hora porque yo a la mañana y a la tarde doy clases y no pasa nada, pero... Bien, ahí ya están viendo otra vez. Sí, profe. Genial, bueno, entonces la recta pasa por el 3 y ahora trabajamos un poco con la pendiente. ¿Cómo era la pendiente? La pendiente es, nos parábamos en el punto donde... nos parábamos en los lugares, ¿no? Exacto, nos paramos en el punto donde estamos y primero nos paramos en el número de abajo, en el denominador. El denominador nos decía si nos movíamos para la izquierda o para la derecha. Como en este caso es positivo, me muevo 2 lugares hacia la derecha. Entonces terminé acá. Hago una pausa y quedo ahí. Y después me paro en el numerador, que tenemos un menos 7, ¿sí? El menos 7 nos dice si nos movemos para arriba o para abajo. En este caso, como es negativo, me muevo para abajo, 7 posiciones. ¿Sí? Entonces me muevo 7 posiciones para abajo. Y si estoy en el 3, 7 posiciones para abajo hasta donde me hayan llegar. Menos 4. Me hacen llegar al menos 4, ¿no? Si estoy en el menos 3, menos 2, menos 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Termino en el menos 4. Esas son las 7 posiciones. Entonces acá tengo otro valor más, ¿sí? ¿Y a qué llegamos? Y bueno, llegamos a lo que queríamos. Tengo 2 puntos marcados, el punto verde y el punto celeste. Entonces si tengo 2 puntos, conocemos perfectamente cuál es la recta que pasa por esos 2 puntos, ¿sí? Este es el concepto de punto pendiente, que fue lo que vimos la clase pasada. ¿Ok? ¿Hasta ahí más o menos claro con eso? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Perfecto. Bien. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es justamente tener 2 puntos y conocer cuál es la función asociada, que eso sí podría ser un poco distinto. Así que pasemos a eso. Corto. Cambiamos de pizarra bruscamente. Ahí estamos. Díganme si ya la ven. No, profe. Todavía no. Está bien. No, profe. Bueno, ahí estamos. A ver ahora.
Deberían ver todo blanco. En 3, 2, 1. Ahora. Ahí sí. Sí, profe. Excelente. Bien, bueno, vamos con esta pizarra que es mucho menos amigable que la otra, pero por ahí funciona mejor. Bueno, entonces ahora lo que queremos construir es lo contrario. Es, por ahora, ¿qué pasaba? Por ahora teníamos nuestra función. O sea, nosotros conocíamos a la función. Díganme si la ven. ¿Se llega a ver? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, está lenta igual, pero sí. Lenta también, qué porquería. No, esto está bien, yo tengo todo bien. Ok, entonces por ahora nosotros conocíamos a la función y en base a eso llegábamos a nuestro gráfico. Esto es por ahora lo que estuvimos trabajando. Dado una función, cómo obtener el gráfico. Ahora vamos a pasar a lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Es conocer algunos detalles de la función, como por ejemplo podrían ser los puntos, y llegar a conocer cuál es la función. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a dar 2 puntos cualquiera. Supongamos que queremos una función que pase por acá. Punto P sub 1. Y que pase también por este otro punto. El punto P sub 2. Entonces, tengo 2 puntos, P sub 1 y P sub 2. P sub 1 podría ser el 5 de X, punto y coma, 7 de Y. Y el punto P sub 2 podría ser el... Tiene que ser negativo de X, así que podría ser el menos 4 de X, punto y coma, el menos 2 de Y. Bien, con un poquito de imaginación, estos podrían ser los puntos. ¿Se está viendo ahí? Sí. Punto azul, Sí. P sub 1, punto rojo, P sub 2. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la función? Le voy a escribir acá. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es f de x? O sea, ¿cuál es la función lineal que pasa por P sub 1 y P sub 2? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esta línea? La línea que acabo de dibujar. ¿Cuál es? ¿Cómo hacemos para describirla? ¿Bien? Esto lo vieron con Ale, así que si alguno se quiere adelantar me dice cómo se hace. Pero eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Cómo encontrar la recta que pasa por P sub 1 y que pasa por P sub 2. ¿Sí? Supongamos que le decimos al piloto, che, estás en Río de Janeiro es el punto P sub 2, y tenés que ir a, en línea recta, tenés que ir a París. Bueno, ¿cómo hace el flaco para saber cuál es la recta esa? ¿No? No es adivino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay una fórmula, ¿no? Para eso. Sí, O usar la menos segmental. exacto. Bueno, Hay que usar la fórmula de 2 puntos y una recta, ¿sí? La fórmula muchas veces se la llama segmentario del tipo 2, ¿no? Pero es la clásica fórmula de que dado 2 puntos uno obtiene la recta. La fórmula es la siguiente, la voy a escribir, es... ¿Y sobre B es igual a 1? ¿Ese tengo que usar? No te llegué a escuchar, pero creo que no. A ver, volveme a repetir. ¿X sobre A más Y sobre B es igual a 1? No, esa no. Tenés que usar una que es más fea que esa todavía, que es la siguiente. Es Y menos Y1 sobre X menos X1 igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esta es la fórmula que hay que usar. Si por ahora no la entienden, no importa. Sé que la vieron, pero ahora la explico mejor. Sí, sí, esa. ¿Sí? Esta es la fórmula que hay que usar. Sí, lo vimos a ese Sí, punto. Sí, la sí. última que vimos anoche. Sí, sé que lo vieron, pero lo repasamos. Entonces, esto es para, dado 2 puntos, un punto que podría ser P sub 1 y otro punto que podría ser P sub 2, ¿cómo encontrar la recta que pasa por esos 2 puntos? Entonces, si uno tiene de datos 2 puntos y quiere la recta, tiene que utilizar esta fórmula. Y acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es? Yo acá veo letras nada más, ¿no? Y eso es un problema. ¿Cuáles son justamente los números o los datos que tengo que utilizar? Bueno, esto es así. Lo que no tiene subíndices, o sea, la y y la x, no hay que hacer nada. Hay que dejarlo como y y x, son las variables de la función. O sea, la función... Uy, esta pizarra tiene otros comandos.
la función tiene una X y tiene una Y. O sea, eso queremos que quede vivo. El problema son los que tienen subíndices. Los que tienen subíndices son los que hay que cambiar. Entonces, pensemos eso como es. Todos los que tienen subíndice 1, ¿sí? Por ejemplo, este y están en azul. ¿Por qué están en azul? Porque están asociados al punto 1. Cualquiera puede ser el punto 1 desde ya, pero uno asocia los que tienen un subíndice con un determinado punto. Y los que tienen subíndice 2, voy a marcar acá en rojito, que en este caso son este y este, son los asociados al punto P sub 2. Entonces uno lo único que tiene que hacer es reemplazar en la fórmula por esos valores. Así que vamos a tratar de hacerlo. Sin tapar nada, ahí estamos. Vamos a hacer el reemplazo. El reemplazo simplemente es deshacerse de esas letras y poner números. Entonces, ¿cómo quedaría? Me queda I, a la I no le hago nada porque no tiene subíndice. Menos, ¿cuál es la I1? O sea, ¿cuál es la primer componente de I? 7. Ok, 7, exactamente. Es el valor de I para el primer punto, que en este caso es 7. Bien, sobre X menos X1. ¿Cuál es X1? ¿Cuál es el valor de X del punto 1? 5. 5, excelente, 5. Y esto es igual a I2. ¿Cuál es el segundo valor? Menos 2. Menos 2, siempre con su signo. Menos el primer valor, el valor de I del punto 1, así mejor dicho, es el 7 otra vez. O sea, estos son los que se empiezan a repetir. Sobre el segundo valor de X, ¿cuál es? Menos 4. La X asociada al segundo punto. Menos 4. Menos 4. Muy bien, menos 4, efectivamente. Menos el primer valor de X, que habíamos 5. dicho que era un 5. Genial. Bueno, ahí sí hicimos el reemplazo. Entonces dejamos de tener una sopa de letras y pasamos a tener solamente 2 letras. ¿Y cómo queda esto? Bueno, primero empezamos por el término de la derecha, que es muy simple. El de la Disculpe, izquierda. profe. Sí, decime. En la fórmula dice I menos I1 sobre I2 menos I1. Y a donde puso Así menos lo dice. 4. ¿Dónde No, puse no, qué? Te escucho muy cortado. ¿Dónde puse? No, nada. Es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Bien? Sí, Sí. No sé si la tenía copiada mal de ayer, pero tengo I menos I1 sobre I2 menos I2. No sé si la tengo copiada mal yo de No, ayer o... I2 menos I2 daría 0 porque estás restando dos cosas iguales. Está mal copiada. No, I2 menos I1 tengo. O sea, Y I dos- menos I1 sobre Y dos I2 I1. Yo copié igual, perdón, profe. Abajo en la primera dice I2 menos I1. Claro, yo la tengo así. A ver, Y en la otra X2 menos X1. Yo también la tengo así. pará, ya entendí. Yo también, profe, lo tengo. Está bien. Si lo que entendí está bien, así todo está bien porque primero asegúrense que lo que voy a escribir es lo que ustedes copiaron. Claro, no. O sea, lo que nosotros copiamos ayer, que por eso pregunto que capaz lo copié mal yo, Sí. pero bueno, veo que no. Es I menos I1, que hasta ahí está bien, sobre I2 menos I1. Ok, Y después, bueno, Sí, está bien, la de al profesor. lado, ok, o sea, Tengo ustedes X, copiaron. O sea, ustedes copiaron esto. Lo que escribí ahora a continuación. Sí. Bueno, Por un Pero la lado, otra X forma por que tú otro. estás haciendo también se puede hacer. a ver, es lo mismo. ¿Por qué? Miren, es lo mismo escrito al revés. ¿Por qué? Esto que está dividiendo, uno lo puede pasar para el otro lado multiplicando. Y es lo que está pasando, ¿ven? El término que estaba abajo pasa automáticamente arriba, pero multiplicando en vez de dividiendo. Y el término que estaba multiplicando arriba pasa dividiendo abajo, que está acá. Es la misma expresión, solo que despejada distinto, pero es lo mismo. ¿Sí? Así que son iguales. Está bien. ¿Ok? bueno, Usen la bueno. que más les guste, yo siempre uso la que estoy usando, pero es lo mismo, es un despeje nada más. Son iguales, así que no se asusten, no es que la copiaron mal, simplemente es otra expresión de lo mismo, son iguales. Usen la que se acuerden, ¿sí? Bien. Dicho esto, Es lo mismo cuando despejan algunos con X y otros despejan con Y. claro, sí, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Bien. Dicho esto,
volvemos. Entonces, la parte izquierda la dejé como está. Parte derecha son números, así que puedo hacer la cuenta sin ningún problema. Tengo menos 2, menos 7. ¿Esto cuánto da? Menos 9. Menos 9. Efectivamente, da menos 9 sobre... Y esto da, bueno, golazo también da menos 9. ¿Sí? Menos 9 sobre menos 9. Entonces, ¿cómo me queda la expresión? Me queda y menos 7 sobre x menos 5. Todo esto es igual a menos 9 sobre menos 9. En este caso da 1. ¿Sí? La pregunta de Marcela. ¿Durante el examen se puede tener acceso a las cuentas, a las fórmulas y la calculadora? Y por más que te diga que no, estamos en circunstancias virtuales, así que puedes estar al lado de tu tío que es doctor en física cuántica y no me voy a dar cuenta. Así que por ende se puede lo que quieras. ¿Sí? Así que no hay ningún tipo de problema con eso. Así que pueden tener calculadora, notebook, internet, lo que deseen. ¿Ok? No tiene sentido ninguna limitación en estas circunstancias. Bien. Entonces, llegamos a esto. ¿Sí? ¿Qué les parece que hay que hacer ahora? Nosotros lo que queremos hacer es llegar a una expresión de este estilo. Y igual pendiente por x más ordenada al origen. A esto queremos llegar nosotros. ¿Sí? A esto nos encantaría llegar. Pero ¿cómo hacemos? Esa es la pregunta. Ya lo tenemos casi despejado. ¿Qué les parece que hay que hacer? Pasar las cosas, ¿no? Vamos a tratar de despejar esta i. ¿Por qué? Porque justamente hay una i despejada. Así que vamos a despejarla. Todo este término que está dividiendo, me encantaría pasarlo para el otro lado multiplicando. Así que nos queda así. Me queda el 1 que está, lo dejo para que no se lo olviden, por x menos 5. Bien. Y lo último que tengo que despejar es este 7 que está restando. Lo paso para el otro lado sumando. Y bueno, mal que mal ya tenemos hecho el despeje. ¿Sí? Díganme si más o menos ahí lo siguieron o me entienden. No, profe, ¿lo puedo explicar de vuelta? Sí, obvio. Ay, extraño mi puntero, pero bueno, no importa. Hasta acá estábamos donde decía y menos 7 sobre x menos 5 igual a 1. Hasta ahí más o menos ibas. ¿Hasta acá? Sí. Bueno, entonces lo que estoy haciendo es la parte de abajo que está dividiendo, la paso para el otro lado multiplicando. Es esto, el cursor lo ven, ¿no? El mouse. Sí, pero se ve un toque lento. Ok, Muy bueno. lento. Está re lento, man. Qué porquería. Bueno, entonces lo que está dividiendo lo paso para el otro lado multiplicando. ¿Sí? Si quieren apaguen sus camaritas a ver si mejora así. Apaguen sus cámaras por las dudas y vemos si mejora. Entonces lo que está dividiendo lo pasa para el otro lado multiplicando. En este caso multiplica con un 1, así que mucho no afecta. Entonces esto es lo que nos queda después de pasar multiplicando. Y después el menos 7, el 7 que está restando, pasa para el otro lado pero sumando. ¿Sí? Eso es lo que hice con ese despeje. Bueno, y así como está, ya se parece a lo que teníamos acá en rojo, pero no es exactamente igual. Así que lo que necesitamos es hacer la distributiva acá con el 1, que mucha gracia no tiene, pero la voy a hacer porque en todos los ejercicios lo van a tener que hacer. Ejercicios de este tipo. En este caso quedó un 1, tuve mala suerte, pero siempre les va a quedar algún otro número que no sea un 1. Entonces hago la distributiva para que la vean. 1 por x me da x, 1 por menos 5 me da menos 5, y el 7 que queda ahí sumando. Ahora simplemente hago la cuenta, y la cuenta, ¿cuánto me da? Me queda la x que queda solita, menos 5 más 7 queda 2. Entonces esta es la expresión de nuestra y. Entonces esta es nuestra función lineal. Entonces, dado 2 puntos, encontramos la función lineal que pasa por esos 2 puntos. Se traba. Se trabó todo, profe, no se ve nada. ¿Dónde quedó? A ver. Quedó tildado. Ahí salió todo. ¿Sí? Profe, si reinicia el modem. No creo, ¿eh? A ver. Dejo de presentar. Y si les es más cómodo usar la otra, funcionan las dos igual, se están colgando al lado de la Sí, misma si manera. funcionan igual las dos, no tiene sentido. Ahí volví a compartir.
Díganme si ya están viendo. Miren la última parte del Ahí despeje está. por si se les trabó. Cualquier cosa me dicen. Miren esta última parte del despeje, ¿sí? La distributiva con el 1 y el 7 que está restando y pasa sumando. Sí, se ve ahora. Se ve perfecto. Estoy verificando mi conexión. No, mi conectividad está perfecta, pero bueno, debe ser entonces la plataforma. Estoy con buena velocidad. Profe, ¿de dónde había salido el 1S de I-7, X-5? I-7, X-5, para ver. Sí, la parte de atrás, ¿Esto de acá? al lado de lo rojo. Esto. Y eso salió del despeje anterior, este que estaba acá. De reemplazar de la fórmula los valores que tienen su índice con los que no. O sea, reemplazar los numeritos de abajo con los puntos que ¿Qué está teníamos. preguntando por el 1? Sí, Porque cuando haces menos 9 dividido menos 9 te da 1. está bien. Esto de está acá bien. ves, menos 9 sobre menos 9, 1. Ah, si listo, te listo. referías a eso. ¿Ok? Gracias. Bueno, esa es la mecánica que tienen que realizar siempre para este tipo de ejercicios. Cuando dado 2 puntos, uno necesita encontrar la recta, ¿sí? ¿Está ahí bien? ¿Con eso más o menos se entiende? ¿Lo habían entendido ayer? ¿Lo entienden ahora? Sí, sí. Sí, lo habíamos entendido ayer, igual cuando empezamos a hacer los ejercicios se nos complicó bastante. Perfecto. Vamos a hacer uno más porque esto es súper útil. No solo en el ingreso, sino que en cualquier momento. Si quieren volvemos a probar con la otra pizarra, pero si me dicen que es lo mismo. Sí, con la otra pizarra, profe, si es mejor para usted. Se ve igual. Vamos con esta otra vez. Ahí, Sergio, si podés apagar tu camarita por las dudas, que también sea eso que está interfiriendo. No creo, pero no se me ocurre otra cosa. Bien, esta es la pizarra de que estábamos. Vamos a hacer otro ejercicio de, dado 2 puntos, encontrar una recta. Le voy a sacar zoom para ver si mejora. En vez de ponerle 400, le voy a poner 200. Bien, vamos a hacer otro ejercicio de lo mismo. Les doy 2 puntos cualquiera. Supongamos, los voy a llamar de otra forma para que vean que se pueden ser cualquiera, qué sé yo. Los voy a llamar R. El R es el 3 menos 1. Y el punto S, que podría ser el menos 5, punto y coma, menos 2. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es construir justamente la recta que pasa por R y por S. O sea, lo que quiero es encontrar la función que pasa por R y por S. Bien. ¿Ahí lo están viendo más o menos? Sí. Genial. Bueno, entonces para hacer esto lo que necesitamos es, bueno, bastante simple. Es primero la fórmula, la misma de siempre. I menos I1 sobre X menos X1 igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Tenemos que aplicar esta fórmula. Bueno, y empecemos a reemplazar. Lo primero que hay que hacer es no pensar, simplemente reemplazar. La primera pregunta que uno se puede hacer es ¿cuál es el 1 y cuál es el 2? O sea, ¿cuáles son los que están asociados al 1 y cuáles son los que están asociados al 2? O sea, ¿cuál es P sub 1 y cuál es P sub 2? O ¿cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2? ¿Cuál les parece que hay que tomar? Y el R primero. Claro, el R. Sí, la respuesta es cualquiera, ¿no? Obviamente, uno elige cuál es el 1 y cuál es el 2. No importa cuál es cuál, lo importante es después ser consistente con eso. ¿Sí?
Yo, por ejemplo, voy a decir, simplemente para complicar la vida, voy a decir que este es el 1, para que vean que puede ser cualquiera, ¿no? Y que el otro es el 2. Mientras uno después sea consistente con el ejercicio, no hay problema. Entonces, vamos con los que tienen el 1. Acá tengo que poner... Los signos se mantienen siempre, ¿sí? En la fórmula hay menos, así que van menos siempre. Y vamos a reemplazar con los puntos que tienen un 1, es decir, los puntos de acá en rojo. Entonces acá tengo que poner I menos I1. ¿Cuál es I1? Menos 1. Menos 2. Menos 2, ¿sí? Porque yo estoy diciendo que el rojo es el 1 y va a ser el S. Estoy diciendo que ese es el 1. Por ende acá lo que tengo que poner es menos 2. ¿Sí? Después, acá abajo, tengo que poner X1. ¿Cuál es X1? Menos 1. No, tiene que ser de X, o sea que tiene que ser una primer componente. Menos 5. Pero ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos primeras componentes? Y la que está asociada al 1, y el 1 dije que es el rojo, así que en este caso es el menos 5. O sea, es fundamental respetar el nombre y los números, ¿sí? Porque si no van a poner los números en cualquier lado y ahí va a dar cualquier cosa. Entonces hay que ser consistente con eso. A ver, vamos con los otros. Traten de contestar los que todavía no lo entienden, los que entienden no, ¿sí? Porque si no después me los pisan a los que no entienden. Así que anímense los que no están entendiendo. Ahora estamos acá, ¿sí? I2. O sea, la coordenada de I del punto 2. ¿Qué tengo que poner ahí, en esa ubicación? En Ahí I2. sería menos 1. Uno no es. Menos 1. Hay que buscar el punto 2. ¿Cuál es el punto 2? Y bueno, yo dije que es el R. El R es el punto 2. Bueno, me paro en la coordenada I. ¿Cuál es la coordenada I? Menos 1. Buenísimo. Ya tenemos la coordenada I. Vamos con este. Menos I1. ¿Cuál es la coordenada I del punto 1? Menos 2. Menos 2, efectivamente. Perfecto. Después tenemos X2, es decir, la coordenada 2, la coordenada X del punto 2. El punto 2 dijimos que es el azul. ¿Y cuál es su X asociada? Sería 3. Sería 3. 3. Efectivamente, Noelia, 3. Y bueno, menos X1. ¿Cuál es X1? Fácil. X1 es... Menos 5. Efectivamente, es este de acá. Es la coordenada X del punto 1, que en este caso es menos 5. Genial, ya hicimos el primer paso, que es el único con el que se pueden llegar a confundir, que es el de reemplazar. Bueno, y ahora viene el despeje. El despeje es bastante clásico porque los pasos son siempre iguales, ¿sí? En estos ejercicios los despejes son siempre iguales, y que si lo practican no se pueden confundir. Vamos con el término izquierdo. Término izquierdo, ¿qué hay que hacer? Primero tenemos un menos menos, o sea, esto que es lo que se llama suprimir paréntesis. El tener menos menos es lo mismo que tener un más, ¿sí? Y sacar el paréntesis. Después abajo, X menos menos 5, así que es lo mismo que cambiar el signo. Ese sería el término izquierdo. Siempre al término izquierdo no hay que hacerle nada, o en el mejor de los casos suprimir paréntesis. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, pasamos al término derecho. A ver, ¿qué tenemos? Un collage de menos, pero la cuenta es fácil. Es menos 1 menos menos 2. Menos 3. ¿Cuánto da eso? 1. Menos 3. Menos 3. Pero. No se suprime paréntesis también. Bueno, sí. 2. Ok, escuché menos 1, 1, 3, 0. Queda menos 1 más 2, ¿puede ser? Efectivamente, si uno suprime paréntesis, a ver, lo hacemos en dos pasos para que lo vean. El menos 1 lo dejo como está. Menos menos 2, eso da más 2, ¿sí? Suprimo paréntesis. Sobre 3 menos menos 5, que eso da más 5. Más fácil así por ahí. Más 5. Uno al hacer la cuenta así por ahí ve más fácil los resultados. Entonces, ¿a qué llegamos? Paso izquierdo lo dejo como está. Paso derecho, menos 1 más 2, ¿cuánto da? 1. 1. Bien, ahora está claro que da 1. Y después 3 más 5 da 8. Y hasta ahí llegamos, ¿sí? Esta es la primera parte del despeje, la que es fácil. Y ahora viene lo que es un poquito más rebuscado, pero tampoco tanto, que es simplemente pasar para el otro lado. Sigo acá con la fórmula.
¿Cómo seguía este despeje? Bueno, este despeje seguía de la siguiente forma. Lo que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. Por ende, ¿qué cosa nos queda? Nos queda que i más 2 es igual a el número que teníamos, que en este caso es 1/8, por todo lo que estaba abajo pasa para el otro lado multiplicando. Fundamental este paréntesis que nos está diciendo que todo esto pasó multiplicando, ¿sí? ¿Lo siguen ahí? ¿El signo queda igual, profe, cuando lo pasan? Sí, el signo queda igual, sí, porque la operación que está realizando es una división y después pasa multiplicando, pero sus signos quedan exactamente iguales. Ok, gracias. De nada. Bueno, ¿y cómo sigue? Se los marqué en la Y ahora pizarra. Hacer la distributiva. Exacto, la pizarra anterior les marqué la distributiva que no parecía no tener sentido, pero bueno, acá vemos que sí tiene sentido, ¿no? Porque acá tenemos un 1/8 que es bastante más feo que ese 1 que teníamos. Bueno, la distributiva que me da 1/8 de x, cualquiera, 1/8 de x más 5/8. ¿Sí? Ahí hice la distributiva. ¿Bien con eso? Sí. Sí. Ahora faltaría pasar el más 2. Exactamente. Nos falta el 2 ese que está sumando. Lo pasamos para el otro lado restando. Así que me queda 1/8 de x. X dije. Más 5/8. O sea, lo que ya teníamos. Pero este 2 que está sumando pasa para el otro lado restando. Y ya está. El despeje lo terminamos. Simplemente nos queda hacer la cuenta. ¿Cómo se hace la cuenta? Bueno, se hace fácil. Las peras con las peras, las bananas con las bananas. Es decir, peras tenemos solamente 1/8 de x. Y operamos con las bananas, es decir, con los números. Tenemos 5/8 menos 2. Esta cuenta sí la podemos realizar. ¿Y cuánto nos da? Nos va a dar en octavos. ¿Sí? Nos queda 5 menos 16. ¿Sí? Parecería quedar menos 11 octavos. Entonces, esta es nuestra función. Entonces, ¿cómo fue el ejercicio? El ejercicio fue, yo le di 2 puntos y después de hacer todas estas cuentas, obtuvimos la función lineal que pasa por esos 2 puntos. ¿Sí? Esa es la gracia de estos ejercicios. Y ahí quedaría el menos 11 octavos como ordenado al origen y el valor de x 1/8. Exacto, sí. De hecho, vamos a tratar de graficarlo. Me va a quedar medio fulero, pero lo graficamos. Profe, ¿por qué menos? Hice la cuenta, ¿sí? Si querés hacerla con calculadora. A ver, para el lado. Abrimos la calculadora de bolsillo que todos tienen. Acá está. Profe, ¿el 5/8 salió de la distributiva cuando hizo 1/8 por 5? Sí, 1/8 por 5. ¿Sí? El de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Efectivamente. Bueno, ahí me preguntaron el 5/8. 5/8. ¿Cuál es fracción con esto? Ahí estamos. 5. Malísimo con esto. 5/8 menos 2. Ahí está, impresionante. Menos 11 octavos. ¿Sí? Eso respondiendo a lo que dijo ahí Tomás. Bueno, y terminamos. Los ejercicios estos son todos iguales. ¿Sí? Simplemente ojo con esto. Cuando pasan esta parte para el otro lado multiplicando, no le cambien el signo. Y ojo con los paréntesis. ¿Sí? Si no me equivoco, el otro día creo que Dani me mandó este mismo despeje. Que lo hizo bien, pero no puso este paréntesis, ¿no? Si uno no pone este paréntesis, la operación es otra totalmente, ¿no? Sería 1/8 de x más 5. No es lo mismo que decir 1/8 por x más 5. O sea, es importante ese paréntesis que pasa para el otro lado. O sea, esto que está dividiendo pasa todo junto, en bloque, multiplicando. Así que no se olviden de ese paréntesis, ¿sí? Esto de acá. Esto es fundamental que no se lo olviden ese paréntesis. Después uno hace la distributiva y listo. Somos todos felices. ¿Ok? Hasta ahí. Eso es, dado 2 puntos, cómo obtener la recta que pasa por esos 2 puntos.